¿Alguna vez has sentido que el dolor de espalda que te atormenta no es simplemente un malestar físico? ¿Te has preguntado si podría existir un mensaje oculto, un llamado espiritual que Dios esté enviándote a través de esa molestia insistente en tu columna? Y si te dijera que ese dolor de espalda, lejos de ser una simple dolencia, podría ser la forma en que el Espíritu Santo busca captar tu atención para advertirte, corregirte o prepararte para algo grande en tu vida. ¿Lo creerías? ¿Estarías dispuesto a contemplar la posibilidad de que aquello que te hace doblar la espalda no sea solo un síntoma corporal, sino la voz de Dios que te susurra con firmeza, deseando enderezar las cargas de tu alma y tu corazón? Porque existe un poder oculto, una verdad espiritual que muy pocas personas conocen. Dios puede usar cualquier vía, incluso algo tan aparentemente mundano como un dolor físico, para hablarnos profundamente. Y en este video vas a descubrir cómo el Señor utiliza este recurso tan inesperado para susurrarte, advertirte y guiarte. Tal vez sea una llamada de atención sobre un hábito destructivo o la confirmación de que necesitas un cambio drástico en tu vida. Tal vez sea la forma en que Dios te dice: «Hijo mío, hija mía, aligera tu carga emocional, estoy aquí para sostenerte». Sí, has escuchado bien. Hay un secreto poderoso y muy poco explorado en cuanto a los dolores que afectan nuestra espalda. Detrás de cada pinchazo, de cada molestia, podría esconderse un propósito divino que no solo busca cuidarte de complicaciones físicas, sino también formarte espiritualmente. En este video te voy a revelar varias historias y pasajes bíblicos que conectan la sanidad del cuerpo con la relación que llevamos con Dios. Vas a entender por qué en ocasiones tu cuerpo manifiesta lo que tu corazón no se ha atrevido a expresar. El Señor, en su infinita sabiduría, sabe cuándo tu alma está al límite y de maneras misteriosas se vale de señales físicas para protegerte de un futuro que desconoces o guiarte hacia una renovación que jamás imaginaste. Quiero que abras tu corazón de par en par y te quedes hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar radicalmente tu forma de ver cada molestia física que experimentas, especialmente esos dolores de espalda que no encuentras cómo explicar o aliviar. Dios podría estar hablándote, advirtiéndote sobre una decisión que tomaste o que estás por tomar. Podría estar mostrándote que, más allá de un problema médico, hay un peso emocional que necesitas soltar o una promesa de bendición que desea confirmar en tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que lo que te duele físicamente es también un reflejo de tu corazón cargado de estrés, temor o resentimientos no resueltos? ¿Te has planteado la idea de que Dios aprovecha esta vía para detenerte, hacerte mirar hacia adentro y reorganizar prioridades? Hoy, a lo largo de este estudio, sabrás cómo diferenciar una simple contractura de un llamado urgente del Espíritu. Cómo descubrir si tu espalda está hablando un lenguaje divino que exige tu atención. Recuerda que no estás aquí por casualidad. Si tus ojos se posan sobre estas palabras, es porque Dios mismo quiere decirte algo. Y hoy, este mensaje será una oportunidad única para entender cómo el Altísimo usa los eventos más cotidianos, y sí, incluso un dolor corporal, para redirigir tu camino y recordarte que su mano sigue firme sobre ti, sosteniéndote aunque tú no lo percibas. Por eso te pido ahora que escribas en los comentarios esta frase profética: Dios me habla en cada señal de mi cuerpo. Hazlo en este instante. No es solo un acto simbólico, sino la manera de proclamar en público que reconoces que nada en tu vida ocurre sin un propósito. Al comentar, sellas tu compromiso de creer que Dios te ama tanto, que incluso en un dolor físico puede haber una enseñanza espiritual. Además,
quiero invitarte a darle me gusta a este video. Tal vez no te imaginas el poder que tiene tu me gusta, pues con él obligas a YouTube a llevar este mensaje a miles de personas que hoy podrían estar sintiendo un dolor de espalda sin saber que ahí, precisamente, Dios las está llamando. Cada me gusta es una llama de esperanza que se enciende en los corazones de quienes buscan señales divinas. Si lo has hecho, permíteme felicitarte, porque formas parte de esta comunidad escogida que difunde luz al mundo. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Suscribirte implica decirle a Dios: Señor, aquí estoy, dispuesto a escuchar tus mensajes, aunque vengan en un susurro o en un dolor corporal. Hay personas que usan este canal como su iglesia virtual, por eso necesito que todos participemos activamente. Ahora, antes de adentrarnos en el estudio bíblico, escribe en los comentarios la frase que siempre compartimos: paz en Cristo. Es nuestra costumbre antes de cada enseñanza, un recordatorio de que la paz de Dios puede estar presente aún en medio del dolor más intenso, ya sea físico o emocional. Finalmente, quiero anticiparte algo muy importante. La penúltima enseñanza de este día podría contener la clave que estabas buscando. Tal vez ahí se encierra la respuesta para ese dolor que no se va, para esa tensión que te encorva y no te deja ser libre. Te aseguro que si te quedas hasta el final, Dios te revelará algo que podría desatar una bendición más grande de lo que imaginas. Así que, querido hermano y hermana en Cristo, prepárate para emprender este viaje espiritual. Acompáñame a descubrir cómo Dios, con amor y precisión, se vale de un simple dolor de espalda para rescatarte de un sufrimiento mayor, enseñarte una lección o darte un nuevo comienzo. Empecemos con este estudio, pues el Espíritu Santo tiene mucho que revelarte hoy. El peso espiritual detrás de tu dolor de espalda, una señal de Dios para aligerar la carga. ¿Te has planteado que el dolor de espalda que sientes podría ser mucho más que un problema muscular? En este segundo bloque profundizaremos en la idea de que muchas veces aquello que llamamos sobrecarga física en nuestra columna es en realidad el reflejo de un peso interior que Dios quiere que sueltes. Piensa por un momento, la espalda es la estructura que sostiene nuestro cuerpo y cuando se ve afectada, toda nuestra movilidad y actividad cotidiana sufren. ¿No podría ser esta una forma en la que el Señor te está diciendo: detente, quiero tratar con esa carga oculta que está dañando tanto tu alma como tu cuerpo? Cargas invisibles que doblan tu espalda cuando Jesús expresó en Mateo 11, 28, 30, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Estaba enfatizando que el ser humano tiende a llevar pesos que no le corresponden. Esas cargas pueden ser preocupaciones financieras, rencores arraigados, frustraciones laborales, temor al futuro o incluso resentimientos familiares que se han ido acumulando con los años. Cada una de estas cargas actúa como un saco de piedras que se suma a nuestra espalda espiritual. Y no es extraño que, con el tiempo, ese peso emocional se manifieste de forma física. Tal vez te encuentres asumiendo roles que superan tu capacidad por complacer a otros, o te exiges a ti mismo un perfeccionismo extremo que te impide descansar. De pronto, comienzas a sentir un tirón en la zona lumbar, una tensión en la parte alta de la espalda o un nudo entre los omóplatos que parece no desaparecer. ¿Has pensado que Dios podría estar llamándote a soltar aquello que no es tuyo y a confiar más en Él? La tensión emocional y la señal corporal, el Dr. Luke, a quien se le atribuye el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, nos da pinceladas de cómo Jesús se preocupaba tanto por la salud física
como por la del alma. La Biblia, en su conjunto, enseña que somos seres integrales. Cuerpo, mente y espíritu están íntimamente conectados. Así, cuando hay un conflicto emocional o espiritual no resuelto, el cuerpo lo refleja con síntomas. Hay estudios médicos que corroboran que la ansiedad, el estrés crónico o la depresión pueden desencadenar dolor de espalda. Pero más allá de los diagnósticos clínicos, como creyentes podemos ver esta relación como un lenguaje divino. Dios permite que esa molestia física te sacuda y te lleve a preguntarte, ¿estoy cargando con algo que el Señor no quiere que lleve? Casos bíblicos de cargas emocionales. Aunque la Biblia no describe exactamente dolores de espalda con esos términos, sí menciona repetidamente la imagen de la carga en sentido figurado. El salmista decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Salmo 32:3, reflejando cómo el pecado escondido o la culpa no expresada pueden carcomer los huesos. Si lo trasladamos a nuestro tema, el dolor de espalda podría verse como ese envejecimiento interior que nos advierte de que algo está mal en nuestro interior. En el caso de Job, encontramos que sus aflicciones físicas iban acompañadas de un gran debate espiritual, un cuestionamiento de por qué le ocurrían tantas desgracias. No era solo sufrimiento corporal, sino una prueba moral y emocional que lo llevó a replantear su relación con Dios y a descubrir la soberanía divina de una manera nueva. Escudriña tu vida interior. Cuando la espalda duele, es natural buscar fisioterapeutas, masajes o incluso reposo. Y está bien. Pero, como cristianos, debemos dar un paso más. Examinar nuestra vida interior. Pregúntate, ¿estoy sobrecargado de responsabilidades que no me corresponden? ¿He acumulado resentimiento o enojo contra alguien que me lastimó? ¿Siento ansiedad por el futuro o miedo al fracaso? ¿Hay alguna área de mi vida en la que, en vez de confiar en Dios, me estoy aferrando al control absoluto? Esa autoevaluación no es para alimentar culpas, sino para reconocer que somos seres con límites, y el Señor quiere que nos apoyemos en Él. A veces, Dios permite un síntoma físico para que te detengas y reflexiones sobre tu estado emocional y espiritual. El alivio comienza en la comunión con Dios. El apóstol Pedro aconseja, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Este versículo nos invita a una práctica tan sencilla como transformadora. Entregarle a Dios todas esas preocupaciones y pesos que sin darnos cuenta nos están encorvando por dentro. Cuando oras y descansas en el Señor, puedes experimentar una paz que alivia no solo la mente, sino también el cuerpo. Te animo a que, si estás lidiando con un dolor de espalda recurrente, además de buscar ayuda médica, dediques tiempo para estar a solas con Dios. Háblale de tus cargas, como quien conversa con un amigo cercano. Di, Señor, no quiero vivir con esta tensión. Muéstrame qué debo soltar, qué debo aprender y de qué manera puedo apoyarme más en ti. Un acto simbólico para muchos, la oración acompañada de un acto simbólico puede ayudar a reforzar esa entrega. Podrías, por ejemplo, escribir en un papel todas las cargas que identificas, temores, deudas, personas que te lastiman, etc. Luego, de rodillas ante Dios, rompe ese papel o quémalo en un lugar seguro, simbolizando que renuncias a cargar con ellos. Este pequeño gesto puede liberar tu mente y tu espíritu, y aunque no sea un remedio mágico para el dolor, sí puede ser el inicio de una sanidad más profunda. No descuides la obediencia ni el autocuidado. Por supuesto, obedecer la voz de Dios también implica cuidarte físicamente. Tal vez el Señor te está diciendo mediante ese dolor, necesitas descansar más. Debes ajustar tu agenda,
O incluso, es hora de mejorar tu alimentación y tu rutina de ejercicio. La fe y la acción van de la mano. Si ignoras las demandas de tu cuerpo, es probable que sigas sufriendo, aun cuando Dios quiera aliviarte. Hoy quiero invitarte a dejar en los comentarios la siguiente frase con convicción: Señor, te entrego cada carga que pesa sobre mi espalda. Al hacerlo, proclamas públicamente tu decisión de depositar en Dios esos pesos que ya no quieres ni debes llevar. Reconoces que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo y que si algo duele, es importante atenderlo tanto física como espiritualmente. Recuerda darle me gusta a este video si todavía no lo has hecho, para que otras personas con dolores similares puedan descubrir que Dios podría estar hablándoles. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque cada enseñanza puede ser la clave que el Señor use para llevarte a una vida más sana y plena, tanto por dentro como por fuera. En el próximo bloque, conocerás un relato bíblico que, si bien no menciona directamente un dolor de espalda, nos muestra cómo el cuerpo entero reacciona cuando algo en nuestra relación con Dios se encuentra en tensión. Prepárate, porque podrías encontrar en esa historia la confirmación de que tus dolores físicos esconden un llamado del cielo. La mujer encorvada, una señal que puede abrir tus ojos espirituales. En el Evangelio de Lucas 13, 10, 17, encontramos el relato de una mujer que vivía encorvada desde hacía 18 años. Su espalda estaba doblada de tal forma que no podía erguirse. Su mundo visual se limitaba probablemente a los suelos que pisaba. Aquella condición física la mantenía no solo limitada en sus movimientos, sino también en su interacción social. Pero lo más impactante es cómo Jesús reaccionó ante su condición, enseñándonos una verdad espiritual profunda que va más allá de un simple dolor corporal. Durante un día de reposo, Jesús enseñaba en la sinagoga. Entre la multitud, esta mujer encorvada, invisible para muchos, apareció. Era una más en la muchedumbre, con su propia historia de sufrimiento y resignación. Sin embargo, Jesús se fijó en ella y la llamó, rompiendo así con la rutina. «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Acto seguido, impuso sus manos sobre ella, e inmediatamente aquella columna encorvada se enderezó. Durante casi 2 décadas había permanecido con una visión limitada, mas, en un instante, experimentó la restauración completa de su postura. La alegría y el asombro se apoderaron de su corazón, y ella glorificaba a Dios por tan inmenso favor. Hasta aquí, pareciera un milagro más de los muchos que Jesús realizó. Pero la enseñanza se profundiza cuando observamos la reacción de los líderes religiosos que se indignaron por la supuesta violación del día de reposo. Jesús, entonces, expuso su hipocresía al recordarles que, incluso en sábado, dan agua y cuidado a sus animales. Con cuánta más razón, una hija de Abraham debería ser librada de su enfermedad en cualquier momento. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es la forma en que Jesús describe la condición de la mujer. Da a entender que una opresión espiritual la mantenía encorvada. No era solo un asunto de huesos o músculos, había algo más profundo que impedía su completa libertad. Cuando leemos esta historia, es fácil identificar la columna doblada con un dolor de espalda prolongado que para nosotros podría ser un llamado de atención divino. La mujer encorvada vivía con ese sufrimiento a diario, limitando todas sus actividades. ¿Te imaginas la resignación tras 18 años de no poder ver el cielo sin alzar la mirada dolorosamente? ¿Te imaginas su cansancio crónico, las dificultades
para desempeñar tareas sencillas o la incomodidad de sentir que nada podía mejorar su postura. Y aún así, Jesús apareció en su vida de manera inesperada y ofreció una restauración integral. No solo alivió el síntoma físico, sino que rompió un yugo espiritual que la mantenía presa. Este pasaje nos empuja a reflexionar sobre esos dolores de espalda que se vuelven crónicos, esas tensiones que, lejos de disiparse, parecen persistir y hasta empeorar con el paso del tiempo. Existe la posibilidad de que haya factores espirituales, emocionales o incluso mentales involucrados en ese malestar. Es cierto que no todo dolor procede de un origen sobrenatural, pero sí es un hecho que, como seres integrales, podemos somatizar conflictos del alma en nuestro cuerpo. Cuando vives bajo estrés constante, resentimientos profundos o miedos no resueltos, tu cuerpo puede desarrollar afecciones que terminan manifestándose en tu columna vertebral. Hay quienes viven años con esos dolores, buscándoles solo soluciones externas, un analgésico, una crema relajante, tal vez sesiones de fisioterapia. Nada de eso es malo, por supuesto, pero ¿qué pasaría si, en oración honesta, le preguntases a Dios si tu dolor encierra un mensaje más profundo? ¿Y si, a semejanza de aquella mujer encorvada, tu dolor fuese el síntoma visible de una opresión interna que Jesús anhela liberar en ti? El caso de la mujer encorvada nos muestra, además, la compasión de Cristo. Él no solo sanó su cuerpo, sino que la llamó hija de Abraham, dándole una identidad de dignidad y pertenencia. Es probable que después de tanto tiempo de sufrimiento, ella se hubiera sentido menospreciada, sin un valor real a ojos de la sociedad. Pero Jesús la reconoció como parte del pueblo de la promesa, un recordatorio de que, sin importar cuán larga haya sido tu aflicción, Dios te ve, te entiende y te llama por tu nombre. Su deseo no es solo quitar un dolor superficial, sino reconectar tu corazón con la fuente de esperanza que proviene de su presencia. Ahora, si relacionas este pasaje con tus dolores de espalda, es posible que Dios te esté diciendo: quiero enderezarte por completo, no solo aliviar tus síntomas. Quiero tocar esa área de tu vida que está encorvada por preocupaciones, traumas o pecados ocultos. Quiero que puedas mirar al cielo y contemplar mi gloria, sin las trabas que hoy te impiden alzar la cabeza. Quizás llevas años sin poder ver hacia arriba por tanto estrés, tanto afán o tanta culpa acumulada. La buena noticia es que Cristo es el mismo que, en la sinagoga, vio a la mujer encorvada. Si decides acercarte a Él, si reconoces tu necesidad, tu cansancio o tu dolor, su mano sigue estando tan dispuesta como lo estuvo aquel sábado inolvidable. No esperes a que tu molestia se convierta en algo insoportable para buscar una comunión más profunda con el Señor. Aun si tu dolor de espalda no es tan agudo, reflexiona: ¿hay algo en mi vida, en mi conducta, en mis emociones que me esté doblando sin que me dé cuenta? ¿Estoy cargando con culpas o rencores que me impiden tener una postura erguida y libre? ¿He dejado que la desesperanza o la monotonía limiten mi visión de lo que Dios puede hacer en mí? Tal vez tu respuesta sea un honesto sí. Si ese es el caso, este es el momento de permitir que Jesús interrumpa tu rutina, te llame por nombre y pronuncie esas palabras que rompen la opresión. Te libero de tu enfermedad. Hay una forma concreta de responder a este mensaje. Busca un momento de calma, enciérrate en tu habitación o en un lugar tranquilo y ponte de rodillas. Sin apresurarte, pídele a Dios que, de la misma forma que enderezó a la mujer encorvada, enderece cualquier área de tu vida que te mantenga cargado o tensionado. Después, levanta tu mirada física y espiritual como gesto de que crees en su poder para restaurarte por completo. Quien desee compartir un pequeño testimonio o simple acto de fe,
puede escribir algo relacionado con su propia vivencia o su propia carga en los comentarios. Al hacerlo, reconocerás públicamente que no quieres vivir más con la espalda encorvada por la aflicción o la incertidumbre. Es una manera de comprometerte frente a Dios y la comunidad a buscar la sanidad integral que va más allá de lo físico. Si aún no has marcado un me gusta, no subestimes la diferencia que puede hacer. Ese pequeño clic podría llevar a otros que desconocen esta historia a preguntarse si su dolor también es una señal de algo mayor. Y si no te has suscrito al canal, tu suscripción fortalecerá esta red de personas que anhelan vivir conforme a la voluntad de Dios, aprendiendo cada día un poco más sobre cómo el Señor nos cuida de manera integral. En el siguiente apartado exploraremos un episodio bíblico donde la disciplina divina se manifiesta físicamente, no como mero castigo, sino como un llamado radical a la obediencia y al realineamiento espiritual. Podrías encontrar en esa historia la clave que explique por qué, en ocasiones, el dolor no se alivia hasta que ajustas ciertos aspectos de tu vida a la voluntad de Dios. Mantente atento, pues lo que viene podría ser justamente la confirmación que esperabas para hallar una salida a ese padecimiento de espalda que no te deja avanzar. La advertencia física en la disciplina divina. Existe un episodio muy llamativo en la vida del rey Asa, 2 Crónicas 16, 7-12. que nos enseña cómo, en ocasiones, la disciplina de Dios se manifiesta incluso a través de un dolor o enfermedad física. Cuando insistimos en seguir caminos contrarios a su voluntad. Asa, en sus primeros años de gobierno, fue un rey que buscaba al Señor y recibió grandes victorias. Sin embargo, hubo un momento en el que decidió apoyar sus planes en alianzas políticas, en lugar de continuar confiando en el poder de Dios. Cuando llegó el profeta Hanani para amonestar a Asa por su falta de confianza en el Señor, la reacción del rey no fue humilde. Se enojó con el profeta, lo encarceló y oprimió a parte del pueblo, cerrándose por completo al mensaje divino. La Biblia registra que, tiempo después, Asa se enfermó gravemente de los pies. Pero en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. 2 Crónicas 16:12. Aquella dolencia no era meramente un asunto fisiológico, había un simbolismo detrás. Su caminar, que antes había sido firme y bendecido, ahora estaba afectado. Su orgullo y autosuficiencia lo habían apartado del favor divino, y en lugar de volver al Señor, siguió obstinándose en soluciones puramente humanas, terminando sus días sin recobrar la paz ni la salud plena. No pretendo afirmar que toda enfermedad sea un castigo o disciplina directa de Dios, pero sí es cierto que, en algunas ocasiones, Dios permite que algo físico nos sacuda para replantear la dirección de nuestro corazón. Así como Asa experimentó un dolor que señalaba su distanciamiento del Creador, tu propia columna vertebral podría estar manifestando un síntoma de que algo en tu caminar espiritual anda torcido. Tal vez te fiabas demasiado de tus propios planes. Dejaste de orar o de buscar a Dios cuando te surgieron desafíos, y ahora sientes una tensión permanente en la espalda que no logras explicar del todo. Es crucial reconocer que, cuando la Biblia habla de disciplina, la define como una acción amorosa de parte de un padre que nos corrige para que evitemos males mayores. Porque el Señor al que ama, disciplina. Hebreos 12:6. Si en este instante tu dolor de espalda persiste y ves que las soluciones terrenales no bastan, es legítimo preguntarle al Señor: ¿hay algo que deba ajustar en mi relación contigo? ¿He estado confiando más en mis propias fuerzas que en ti? No siempre la respuesta será un sí, pero vale la pena examinarse con honestidad. Tal vez te resulte difícil aceptar la idea de que Dios use el dolor como advertencia. A fin de cuentas,
amamos pensar en un Dios que nos ama y nos brinda solo consuelo. Sin embargo, la Escritura está repleta de ejemplos donde el Señor llama la atención de su pueblo, permitiendo que experimenten dificultades físicas o de otro tipo con la intención de que recapaciten y retomen el camino correcto. El dolor, en este sentido, puede ser un semáforo en rojo que te indica que sigues una ruta peligrosa. Al reflexionar sobre Asa, observa que su enfermedad coincidió con la obstinación de su espíritu. No quiso oír las amonestaciones proféticas. Se encerró en su orgullo y prefirió exprimir soluciones naturales antes que volverse en arrepentimiento a Dios. Esta actitud nos enseña que si tu dolor de espalda permanece o incluso se agrava, tal vez debas revisar si en tu vida hay un área de autosuficiencia o de rebeldía. Examina con sinceridad si, al igual que Asa, echaste a un lado la voz divina en pos de tu propia conveniencia. Una manera práctica de realizar ese ejercicio es simplemente reservar un tiempo de silencio y escritura. Cierra la puerta, busca en tu interior si hay decisiones que tomaste sin orar ni buscar el consejo divino. Anota en un papel aquellas cosas en las que te has apoyado en tus propias alianzas, como Asa lo hizo con Siria, descuidando la comunión con el Señor. Luego, preséntale a Dios esa lista en oración, pidiéndole que, si esa es la raíz de tu dolor, permita que veas con claridad lo que debes modificar. Si descubres alguna actitud o hábito que te mantiene alejado de la voluntad de Dios, no te quedes en la culpa. Es el momento de pedir perdón al Señor y retomar el camino de la obediencia. Al hacer esto, podrías notar que, gradualmente, tus molestias físicas empiezan a disminuir o, como mínimo, sentirás una paz interior que te capacitará para sobrellevar esa dolencia de un modo diferente, confiando en que Dios cuida de cada detalle. Llegados a este punto, comparte abajo, si lo deseas, unas breves palabras sobre algo que reconozcas en tu vida como un posible foco de autosuficiencia o desobediencia. Será un acto simbólico de humildad, como si al exponerlo públicamente dejaras claro que deseas romper con ello. Porque cuando caminas en la luz, el enemigo pierde la oportunidad de mantenerse en las sombras. Recuerda lo poderoso que puede ser un simple clic de me gusta. Con él expandes la posibilidad de que este mensaje llegue a más corazones necesitados de una sacudida amorosa de Dios. Y si aún no te has suscrito a este canal, piensa que cada enseñanza puede ser la pieza final para entender, corregir y sanar áreas físicas y espirituales de tu vida. En el siguiente apartado veremos cómo, aun cuando el dolor de espalda no se alivie de inmediato, Dios puede estar formándote en paciencia y perseverancia, cualidades invaluables para tu crecimiento. Descubrirás por qué, a veces, la sanidad se retrasa para que aprendas algo que de otro modo no habrías comprendido. No te vayas. Lo que sigue podría darte la perspectiva que tanto esperabas para ver tu dolor desde otro ángulo. Cuando la sanidad se retrasa y Dios forma tu carácter a veces, una de las preguntas más inquietantes que surgen cuando padeces un dolor de espalda persistente es ¿por qué? Aun después de orar, ayunar o buscar ayuda médica, el alivio no llega de inmediato. Puede resultar desconcertante ver que, a pesar de la fe y los esfuerzos, la molestia continúa. Sin embargo, hay ocasiones en las que el Señor usa el factor tiempo para transformar profundamente tu carácter, enseñándote lecciones que no habrías aprendido de otro modo. El apóstol Pablo vivió algo parecido cuando rogó al Señor que le quitara un aguijón en la carne. 2 Corintios 12:7-9. No sabemos exactamente en qué consistía ese aguijón, pero era evidente que le causaba molestias constantes. La respuesta divina fue contundente: «Bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Dios no le quitó el dolor inmediatamente, sino que le aseguró su gracia sostenedora en medio de la aflicción. Pablo descubrió un tesoro valioso, la dependencia absoluta de la fortaleza divina. Es posible que tu dolor de espalda esté cumpliendo una función similar. Tal vez el Señor desee que crezcas en áreas de paciencia o que aprendas a descansar sin ansiedad, reconociendo que no todo depende de tus fuerzas. El mundo nos ha habituado a buscar soluciones rápidas. Sin embargo, la palabra nos enseña que Dios valora los procesos. El retraso en la sanidad, en vez de ser un castigo, puede ser un aula donde aprendes la perseverancia, la confianza en las promesas divinas y la humildad. Observar la vida de Job también ilustra esta verdad. Durante gran parte de su experiencia, Job clamó con vehemencia, cuestionando por qué sufría tanto si trataba de vivir rectamente. Su cuerpo estaba en llagas y dolor, y además cargaba la angustia emocional de haberlo perdido todo. No fue sino hasta el final que Job entendió que en su crisis Dios estaba revelando dimensiones de su carácter que Job ignoraba por completo. No solo recuperó su salud y sus posesiones, sino que su conocimiento de Dios se profundizó. De modo similar, en tu proceso con el dolor de espalda, puedes encontrarte con que Dios desea revelar algo nuevo de sí mismo. Quizá anhele que dejes de vivir en un ritmo frenético, o que sueltes una autosuficiencia que te lleva a ignorar tus límites. A veces, el dolor que persiste funciona como un dique de contención, impidiendo que avances a toda velocidad por un camino que terminaría siendo nocivo. Esto no significa que debas quedarte con los brazos cruzados. En la Biblia, la perseverancia no es pasividad, es más bien una fe activa que se mueve en obediencia, aun cuando la meta parece distante. Piensa en la mujer del flujo de sangre, Marcos 5:25-34, que por 12 años batalló con su dolencia, gastando todos sus recursos. Finalmente, tocó el manto de Jesús con plena determinación y encontró la sanidad que tanto había buscado. Su persistencia la llevó hasta el Maestro, aun cuando las multitudes y el cansancio le jugaban en contra. El retraso en la sanidad física también puede ser un tiempo de refinamiento en el que el Señor te muestra qué personas o qué ambientes debes evitar, quiénes son tus verdaderos apoyos y cuánto puede fortalecerse tu relación con Él cuando aprendes a orar sin desfallecer. A menudo, solo en la vulnerabilidad comprendes que tu fuerza proviene de lo alto y que al disminuir tus propias capacidades, resplandece su poder. Una forma de responder ante esta aparente demora es mantener una actitud de aprendizaje. Si cada día te duele la espalda, en vez de caer en la desesperación, pregúntale a Dios qué enseñanza puedes extraer. Cierra los ojos y di: Señor, no entiendo por qué mi sanidad tarda, pero confío en que hoy tienes algo que mostrarme a través de este dolor. Tal vez te indique realizar cambios en tu alimentación, en tu forma de trabajar, o en la manera en que organizas tu tiempo de descanso. Quizá te invite a reconciliarte con alguien o te impulse a desarrollar un ministerio de empatía con otras personas que sufren. Cuando afrontas la situación con ese corazón enseñable, descubres que cada día, aunque el dolor no se haya ido del todo, tu fe crece. Empiezas a ver cómo la mano de Dios te sostiene y te va guiando hacia acciones concretas. Visitar a un especialista, modificar tu rutina de ejercicios, buscar un consejero espiritual o unirte a un grupo de oración. Te involucras, sabiendo que no eres un simple espectador que espera un milagro pasivo, sino un colaborador que camina de la mano de un Dios que hace su obra a su manera.
Si tu experiencia con el dolor de espalda se ha visto marcada por una espera que se alarga, aquí un sencillo consejo: no renuncies a creer. Mantén la puerta abierta a la posibilidad de que la cura llegue de manera repentina, pero, entre tanto, aprovecha cada jornada para crecer en gratitud y dependencia. Piensa en cuántas cosas sigues pudiendo hacer a pesar de tu molestia. Evalúa qué enseñanzas te han enriquecido espiritualmente desde que empezaste con este padecimiento. A veces, lo que consideramos un retraso es en realidad la sincronización perfecta con los planes de un Dios que no se equivoca. Si sientes en el corazón expresar algo al respecto de esta espera, o si has aprendido una lección valiosa en medio de tu dolor físico, puedes dejarlo reflejado con unas palabras sinceras. Cada testimonio o reflexión que compartimos puede iluminar el proceso de alguien más, recordándonos que no estamos solos en esta travesía. Si no has indicado tu apoyo, con un clic al me gusta, hazlo, para que este contenido se difunda y otros descubran que su espera también puede tener un propósito. Y si aún no te has suscrito, considera hacerlo. Cada nuevo mensaje tiene el potencial de ayudarte a ver la voluntad de Dios de forma más clara, aun cuando tu cuerpo proteste y el alivio tarde en manifestarse. En el siguiente bloque, profundizaremos en un relato bíblico donde, más que el retraso, observamos cómo un dolor específico apuntaba a un cambio de dirección en la vida de un hombre que terminó transformando la historia. Puede que también necesites un giro drástico para reorientar tu perspectiva y dar un paso de fe que no habías contemplado. Así que continúa, porque la palabra sigue ofreciéndonos ejemplos de cómo el Señor utiliza cada detalle, incluido el dolor, para orquestar su gran propósito. El dolor que impulsa un cambio de ruta en el libro de los Hechos, capítulo 9, encontramos la historia de Saulo, un hombre obstinado que perseguía a los creyentes con feroz determinación. Aunque el texto bíblico no relata un dolor de espalda específico en su caso, sí describe un golpe que lo dejó temporalmente ciego, marcando un antes y un después en su vida. Aquella experiencia radical modificó por completo su dirección, transformándolo finalmente en el apóstol Pablo, uno de los misioneros más influyentes de la historia cristiana. Aunque en la historia de Saulo el factor principal fue la ceguera, podemos trasladar el simbolismo de la intervención divina a nuestro tema. Dios, en su soberanía, a veces interrumpe nuestros planes a través de un padecimiento corporal que para algunos se manifiesta en la espalda con el fin de impulsarnos a tomar un nuevo rumbo. Podrías haber estado marchando con determinación hacia un destino que no encaja con la voluntad divina, y el Señor, en su amor y misericordia, permite una afección que te obliga a detenerte y replantear tu camino. Puede que el propósito no sea castigarte, sino despertarte de una rutina que te está haciendo daño en lo físico y en lo espiritual. Tal vez, como Saulo, estabas convencido de que ibas en la dirección correcta, pero un dolor inesperado surgió como si fuese la mano de Dios deteniéndote en seco. Cuando algo nos inhabilita físicamente, nos vemos forzados a reducir el ritmo, a quedarnos quietos por un tiempo y a dialogar con nuestro interior. Es ahí donde a menudo surgen las preguntas clave. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Será que debo abandonar alguna actividad que me aparta de Dios? ¿Necesito reconciliarme con alguien o cambiar mis prioridades? En vez de interpretarlo como una desgracia o una simple lesión, podrías verlo como un encuentro personal con el Altísimo, un empujón para que salgas de tu carrera desenfrenada y mires en otra dirección. Observa que, en el caso de Saulo, el resultado final fue maravilloso. Terminó siendo un hombre transformado, defensor de la fe que antes combatía. Su propio testimonio demuestra cómo la gracia divina
puede obrar en quien la recibe con humildad, aun tras un doloroso impacto físico. Si tu dolor de espalda se ha convertido en un obstáculo que te obliga a frenar de golpe, considera la posibilidad de que Dios quiera enseñarte algo relacionado con tu forma de vivir. A lo mejor Él busca apartarte de un ambiente laboral que te está consumiendo, o tal vez llamarte a servir en un área ministerial que has estado resistiendo por temor. Con frecuencia, la incomodidad física actúa como catalizador de cambios que de otra manera jamás hubieras emprendido. En la Biblia, muchos personajes experimentan un suceso fuerte que los saca de su zona de confort y los empuja a una nueva etapa de obediencia. Desde Abraham, quien deja su tierra, hasta Moisés, enfrentado a la zarza ardiente, pasando por Jonás, que acabó en el vientre de un gran pez por huir de su llamado. No todos sintieron un dolor en la espalda, pero sí un evento disruptivo que los obligó a girar. Sí, en tu caso, el evento disruptivo es una molestia que impide tu normal desempeño. Quizás sea hora de evaluar si sigues un rumbo que choca con los planes de Dios. Aunque no siempre es fácil reconocerlo, un cambio de ruta impulsado por un padecimiento puede ser la oportunidad para descubrir talentos ocultos, nuevas pasiones o el llamado a un ministerio que desconocías. Puede incluso empujarte a un periodo de descanso y búsqueda espiritual más intensa, de la que saldrás fortalecido y con mayor claridad de visión. No olvides que Saulo, tras su ceguera, dedicó varios días a la oración y la reflexión antes de recobrar la vista y baptizarse, momento que marcó el inicio de su servicio como apóstol. Si sientes que tu dolor físico te está deteniendo con más fuerza de la que puedas soportar, háblale a Dios con franqueza. Pregúntale: Señor, ¿hay algo en mi vida que deba cambiar de dirección? ¿Buscas redirigir mi senda con esta molestia? Luego, permanece atento a las oportunidades, a las puertas que se abren o se cierran, a las palabras de personas que quizá no esperabas o a ese sentir que brota en tu corazón. La respuesta de Dios podría no ser inmediata ni tan espectacular como la aparición de Jesús camino a Damasco, pero Él sigue hablando de formas variadas. Para muchos, este dolor de espalda se convertirá en la excusa perfecta para adoptar nuevos hábitos. Por ejemplo, un estilo de vida más saludable, un ajuste de prioridades donde se busca primero el reino de Dios y su justicia, un ritmo de trabajo que respete tu salud o una atención más cuidadosa a tu salud mental y relacional. Lo esencial es no desaprovechar el alto que la providencia te está imponiendo. Si algo de lo que has leído despierta resonancia en tu interior, dedica unos instantes a contar en los comentarios si sospechas que Dios quiere girar tu vida hacia un horizonte diferente del que hoy recorres. Compartir tu perspectiva puede animar a otros a indagar si también deben cambiar de ruta. No olvides tu me gusta si no lo has dado, para ayudar a que más gente comprenda cómo Dios puede servirse de una dolencia para impulsarlos hacia un propósito mejor. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo para seguir recibiendo contenidos que te alientan a escuchar la voz divina en los detalles cotidianos, incluso en un simple dolor de espalda. En el próximo bloque veremos un episodio donde alguien estaba literalmente cargado y Dios le mostró que la verdadera fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la comunión con Él. No te lo pierdas. Podrías encontrar justo ahí la clave para soltar la presión que sientes en tus hombros y tu espalda, aprendiendo a confiar en el sostén que proviene del cielo. Aprendiendo a soltar la carga, la lección de Sansón. Entre los relatos más conocidos del Antiguo Testamento se encuentra la historia de Sansón, un hombre dotado de una fuerza física prodigiosa. Jueces 13:16. Desde su nacimiento se había
consagrado como nazareo, y el Espíritu de Dios lo investía de una habilidad sobrehumana para librar batallas contra los filisteos. Sin embargo, esa fuerza que lo caracterizaba se fue convirtiendo poco a poco en su confianza suprema, relegando la verdadera fuente de su poder, la comunión con el Señor. Aunque la Biblia no describe que Sansón padeciera un dolor de espalda específico, sí nos muestra cómo, en ocasiones, el exceso de confianza en nuestras propias habilidades puede llevarnos a un desgaste insospechado. Sansón vivía cargado de la responsabilidad de proteger y liberar a Israel, pero esa carga comenzó a entrelazarse con decisiones imprudentes y un descuido progresivo de su llamado. Sus constantes escarceos con los filisteos, y en particular su relación con Dalila, revelaron un corazón que, pese a estar investido de un propósito divino, se inclinaba más a lo carnal y a la autosuficiencia. Cuando finalmente Dalila lo engañó y el Espíritu de Dios se apartó de él, perdió su fuerza y fue capturado. Atado con cadenas, sufrió la humillación de ser exhibido ante sus enemigos como un trofeo. Fue entonces que Sansón reconoció que su verdadera fuerza no provenía de sus músculos, sino de Dios, de quien se había alejado por las pasiones y la arrogancia. Recuperó su conciencia espiritual en su momento de máxima vulnerabilidad, pidiendo al Señor una última oportunidad para cumplir su destino. Aunque no hablamos de un dolor lumbar o cervical en la vida de Sansón, su historia inspira a quienes experimentan dolores de espalda y sienten que cargan con algo que rebasó su límite. Con frecuencia sucede que tu capacidad física o tu posición de liderazgo, tu ministerio o incluso tu talento son tan notables que crees poder con todo sin atender las señales de alarma. Quizá has estado sumamente activo, asumiendo retos e incluso recargándote de obligaciones que inicialmente parecían apropiadas, pero que ahora te consumen. Esa acumulación puede abrir puertas a la insensatez, alejándote de la verdadera fuente de poder y descanso, la dependencia en el Señor. Si hoy sientes que tu espalda se queja y no logras hallar descanso, puede que sea el momento de reconocer que estás llevando cargas que no te corresponden. ¿Te has preguntado si hay responsabilidades que podrías delegar, proyectos que deberías posponer o, sencillamente, ritmos de vida que necesitas desacelerar? Como Sansón, es posible que el Señor desee recordarte que el foco no está en cuánto logras por tu propia fuerza, sino en cuánto permites que su presencia te respalde y te dirija. Puede que tu orgullo, tu deseo de demostrar fortaleza ante los demás o la complacencia hacia personas que te rodean te hayan llevado a ignorar las advertencias que tu cuerpo te susurraba. Ese dolor de espalda incesante quizá es, para ti, lo que las cadenas y la ceguera fueron para Sansón, un punto de quiebre que te invita a recapacitar y a restablecer la comunión con Dios. A veces es necesario detenerse forzosamente para escuchar con claridad que el Creador te llama a soltar aquello que no se alinea a su voluntad. En la historia de Sansón, el reencuentro con su propósito ocurrió en su momento más bajo. Con los ojos vacíos y atado, clamó a Dios por misericordia. Tal vez en tu propio dolor, no solo de espalda, sino del alma, pueda surgir el clamor que te encamine a un renacer. Cuando reconoces tu límite humano, tu necesidad espiritual y tu dependencia total del Todopoderoso, el corazón se alinea con la gracia divina. Para algunos, este es el instante de renunciar a cierta arrogancia o autosuficiencia y pedir: Señor, restáurame. No quiero seguir confiando en mi fuerza sino en la tuya. Si este dolor físico me ha mostrado mis límites, ayúdame a vivir conforme a tu dirección y no a mi propio instinto.
Hacer esa oración es abrirle la puerta al milagro de la verdadera libertad, a la revelación de que tu fuerza se perfecciona cuando te rinde al poder de Dios. Sería hermoso que quienes identifiquen un exceso de carga o un abuso de su fortaleza personal se animen a compartir un breve testimonio al respecto, declarando su deseo de soltar el yugo de la autosuficiencia. Tus palabras podrían animar a otros a tomar el mismo camino de humildad y dependencia. Aun si todavía no ves un cambio físico, ten la certeza de que ceder el control abre el panorama para que el Señor actúe. Recuerda siempre marcar tu me gusta y considera suscribirte, si no lo has hecho, para seguir recibiendo contenidos que te fortalezcan en la fe. En el siguiente bloque abordaremos una perspectiva distinta, el cuidado mutuo entre hermanos de la fe, que podría ser la clave para aliviar las cargas físicas y espirituales que hoy te encorvan. Prepárate para descubrir el poder del compañerismo piadoso en la superación de dolores que van más allá de lo físico. El poder del compañerismo para aligerar tu carga. La Biblia no nos llama a enfrentar en solitario los dolores que atraviesan nuestro cuerpo y nuestra alma. Al contrario, enseña repetidamente la importancia de la comunión con otros creyentes, quienes pueden ayudarnos a sostenernos cuando las fuerzas flaquean. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Dice el apóstol Pablo, subrayando que Dios ha diseñado a su pueblo para caminar en unidad y compartir tanto alegrías como pesares. Si tu dolor de espalda se ha vuelto insoportable y sientes que día tras día estás librando una batalla de la que nadie más se entera, el Señor podría estar susurrándote a través de esa molestia que es hora de abrir tu corazón a tus hermanos de la fe. Con frecuencia, la vergüenza o el temor nos llevan a ocultar nuestras dolencias, sean físicas o emocionales. Sin embargo, parte de la sanidad puede iniciar cuando, con humildad, decimos, necesito ayuda, permitiendo que quienes nos rodean oren con nosotros, nos visiten o incluso nos apoyen de formas prácticas. La misma imagen de una espalda adolorida habla de lo difícil que es cargar algo en solitario. En ocasiones, crees que puedes con todo, pero va pasando el tiempo y descubres que, por más buena voluntad que tengas, tu cuerpo se resiente. El compañerismo cristiano funciona como un andamio que sostiene las áreas debilitadas. Al compartir tu carga, ya no debes cargarla tú solo. Tu familia en la fe te brinda fortaleza, sea a través de una oración persistente, de un consejo sabio, o de su presencia en el momento oportuno. En la historia de la iglesia primitiva, descrita en Hechos, vemos el ejemplo de cómo la unidad impulsaba a los creyentes a cuidar de las necesidades mutuas. Cuando uno sufría, todos se activaban para suplir lo necesario, sea con provisiones, palabras de consuelo o la imposición de manos. Tal vez no te encuentras en una comunidad perfecta, pero aún así, siempre habrá al menos una persona dispuesta a acompañarte si abres las puertas. Y si no la hay, podrías tomar la iniciativa de formar pequeños grupos de oración o apoyo, recordando que la comunión no nace solo de estructuras formales, sino de corazones sensibles a la voz del Espíritu. El rey Salomón señaló una verdad muy práctica en Eclesiastés 4:9-10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Esto no solo aplica a caídas físicas, sino también a caídas anímicas y espirituales. Cualquier tipo de dolor puede volvernos frágiles. Es justo ahí donde un compañero de batalla puede hacer la diferencia entre persistir o rendirse. ¿Te imaginas cuánto podría cambiar tu situación si decidieras confiar en alguien de tu entorno, diciendo, oye, llevo un tiempo con este dolor,
¿Podrías orar conmigo y ver si hay algo que Dios desea mostrarme? Puede que la otra persona también esté batallando con algo y se sienta aliviada al saber que no está sola. En el intercambio de oraciones y testimonios se teje una red de amor que a menudo acelera la intervención divina. Para algunos, implicará acercarse a su pastor o a un líder de la iglesia pidiendo consejería y dirección. Para otros, será el momento de reconciliarse con familiares o amigos con los que se han distanciado, pues la unidad también empieza por el perdón y la restauración de lazos rotos. Y recuerda, no se trata de que otros carguen tu responsabilidad, sino de invitarlos a caminar a tu lado, de modo que entre todos la carga resulte más ligera y llevadera. Si llevas un buen tiempo guardando tu dolor de espalda para ti solo, considera este momento como la invitación de Dios a buscar manos que te ayuden. Podrías compartirlo con humildad en tu círculo de amistad cristiana o en tu congregación, pidiendo oración específica. Describe brevemente tu situación y pregunta si alguien ha vivido algo parecido. Verás cómo pueden emerger experiencias y consejos que jamás habrías imaginado. Si deseas, puedes añadir un comentario señalando tu deseo de encontrar esa persona o ese grupo de hermanos que te ayude a sobrellevar tu carga. No te dejes vencer por el miedo o la vergüenza, pues puede ser la puerta que el Señor abra para bendecirte y fortalecer lazos que servirán no solo a tu sanidad, sino también a la de otros. Recuerda, si aún no expresaste tu aprecio por este contenido marcando un me gusta, hazlo. Estarás extendiendo la posibilidad de que más personas entiendan que Dios nos ha llamado a ser un cuerpo, donde cada miembro respalda al otro. Y si no estás suscrito a este canal, plantéate hacerlo, para seguir profundizando en enseñanzas que pueden guiarte a experimentar la gracia divina en cada aspecto de tu vida, aún en medio de un dolor que te parecía imposible de llevar. En el siguiente bloque, exploraremos cómo la gratitud en medio de la aflicción puede convertirse en un arma espiritual que alivie tensiones y abra puertas a la restauración total. Quizá lleves tiempo orando por sanidad de tu espalda, pero no has descubierto la fuerza transformadora de una actitud agradecida. Allí podría encontrarse el paso que te falta para ver un cambio en tu estado físico y, sobre todo, en tu perspectiva interior. El poder de la gratitud en medio del dolor. En uno de los salmos más inspiradores, el autor declara: «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Salmo 34:1. Dicho de otra manera, se compromete a alabar y agradecer a Dios en cualquier circunstancia, incluso en la adversidad. Esa decisión no siempre es fácil de llevar a la práctica, especialmente cuando sientes un dolor que te limita y no ves mejoras inmediatas. Sin embargo, la Escritura nos enseña que la gratitud, incluso en las pruebas, desata un poder espiritual capaz de aligerar cargas emocionales y, a veces, incluso físicas. El dolor de espalda podría estarse llevando gran parte de tu atención. Es normal. El cuerpo reclama su espacio de urgencia, pero justo ahí es donde la gratitud puede actuar como un bálsamo, recordándote que más allá de tus molestias, hay bendiciones que permanecen a tu alrededor. Quizá tu vista se ha fijado en la incomodidad, en la limitación que supone levantarte o agacharte. Dar gracias, en cambio, gira el enfoque hacia lo que sí funciona en tu vida. Tu respiración fluye, tu corazón late, hay personas que te apoyan y, sobre todo, el amor de Dios no ha menguado. Algunos estudios médicos respaldan la idea de que una actitud agradecida contribuye al bienestar general, reduciendo el estrés y la tensión muscular. Desde la perspectiva de la fe, es una doble bendición.
No solo liberas endorfinas al apreciar lo bueno, sino que, además, te pones en sintonía con el corazón de aquel que te creó para vivir con esperanza. Cuando Jesús, por ejemplo, multiplicó los panes y los peces, lo hizo luego de dar gracias al Padre. Ese gesto simple de gratitud antes del milagro nos da un modelo a seguir. Agradecer incluso antes de ver la solución. Una forma práctica de cultivar este hábito consiste en reservar unos minutos diarios para enumerar al menos 5 cosas por las que dar gracias. Comienza con lo más obvio, como poder abrir los ojos cada mañana, y ve profundizando en detalles que a menudo pasas por alto. Un amigo que te escribió para animarte, la llamada telefónica que recibiste en un momento clave, el hecho de que hoy el dolor sea un poco menor que ayer, o la posibilidad de tener acceso a un médico o terapeuta. Conforme avanza tu lista, notarás que tu perspectiva se amplía y tu carga emocional se hace más ligera. La gratitud también se expresa por medio de la alabanza y la adoración. Quizá te sorprendas al descubrir que cantar himnos o escuchar música que exalte a Dios, incluso con tu espalda dolorida, levanta tu espíritu de una manera indescriptible. No se trata de negar la realidad de tu dolencia, sino de afirmar que hay una verdad superior. El Señor sigue siendo bueno y digno de tu confianza. Este acto de fe transmite un mensaje claro a tu alma. No estoy vencido, tengo razones para alabar, aún en la tormenta. Observa además que al agradecer te alineas con el principio bíblico de regocijarte siempre en el Señor. Filipenses 4.4. Pablo, quien escribió esas palabras, también experimentó dolores y privaciones severas. Sin embargo, entendió que la gratitud puede erigirse como un escudo contra la desesperanza. Es posible que tu dolor de espalda aún persista, pero tu corazón aprende a situarse en un lugar de paz y expectativa en Dios. Si deseas practicar esta gratitud, puedes escribir un breve comentario expresando algo por lo que estés agradecido. Hoy, aunque aún sientas dolor, reconoce tal vez la presencia de un familiar que te apoya o agradece por el sustento que has tenido pese a las dificultades. Este sencillo ejercicio puede ser el comienzo de una dinámica de fe que a la larga contribuya a tu recuperación integral. Si no lo has hecho, considera indicar tu reacción positiva a este contenido para que más personas descubran la fuerza sanadora de la gratitud en medio de sus padecimientos. Y si aún no te has suscrito, plantéate hacerlo para recibir mensajes constantes que te ayuden a perseverar y a encontrar razones para alabar en toda circunstancia. En el próximo bloque abordaremos una faceta esencial: la oración de intercesión y la unción, recursos que el Señor pone a tu disposición cuando el dolor de espalda te impide vivir con plenitud. Es posible que, en la comunión con otros creyentes y a través de símbolos como el aceite, experimentes un alivio que vaya más allá de lo físico, alcanzando tu espíritu y tu confianza en el Altísimo. La oración de intercesión y la unción, recursos divinos para tu espalda adolorida a lo largo de la Biblia, se nos presenta la oración como una herramienta poderosa, no solo para nuestro crecimiento espiritual, sino también para la sanidad de nuestras dolencias físicas. En particular, la práctica de la unción con aceite se menciona como un símbolo de la presencia y el favor de Dios, un acto que puede acompañar la súplica de quienes claman por la restauración del cuerpo y el alma. El apóstol Santiago enseñó que si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5:14. Si pensamos en un dolor de espalda que se ha prolongado y que pese a los tratamientos médicos no ha cedido, ¿por qué no considerar también este recurso bíblico?
No es una superstición ni un ritual vacío. Se trata de obedecer la instrucción de la Escritura, reconociendo que Dios puede obrar de manera sobrenatural cuando respondemos con fe. La unción no es magia, es un gesto que refleja la consagración de la persona a la voluntad divina. El aceite simboliza la unción del Espíritu Santo, la frescura y la suavidad que se necesitan para disipar la dureza de las tensiones o los conflictos que pueden encorvar la columna. Puede que tu dolor no desaparezca en un instante, pero ese acto de fe puede abrir una puerta a la acción misericordiosa de Dios, quien ve tu disposición de humillarte y pedir ayuda. Además de la unción, la intercesión juega un papel clave. Cuando otros oran por ti, están presentándote delante del trono de la gracia, un lugar donde se concede oportuno socorro. Hebreos 4:16. El dolor de espalda o cualquier enfermedad puede ser un peso tan grande que nos limita hasta en la oración. En esos momentos, el apoyo de la comunidad, la oración de fe, Santiago 5:15, puede marcar la diferencia. Es como si se formara un escudo protector, una muralla de fe que te resguarda mientras repones fuerzas. Tampoco ignores que Dios sigue usando lo natural para traer alivio. Aunque confíes en la unción y la intercesión, nada te impide buscar a un profesional de la salud, hacer ejercicios recomendados o seguir tratamientos que, combinados con la fe, actúan de forma integral. A veces, la sanidad se produce al integrar la acción divina y la sabiduría humana. El Señor es dador de inteligencia y conocimiento, y su gracia puede manifestarse en la ciencia médica y los hábitos saludables que adoptes. Si tu dolor resulta tan intenso que no puedes asistir físicamente a una reunión de oración, considera pedir a hermanos de la fe que te visiten en casa, siguiendo el modelo bíblico. O si eso no es posible, busca la comunión virtual. Videollamadas donde puedas recibir palabras de ánimo y oración en tiempo real. No subestimes las vías que el Señor puede utilizar en tiempos actuales para acercar sus promesas a tu realidad. Siempre será oportuno que examines la condición de tu corazón antes y durante estos actos de intercesión y unción. Si guardas resentimientos, confesarlos ante Dios será un paso determinante. Si sientes inseguridad o temes que tu fe sea débil, entrégale esas dudas a Él, quien no te rechaza por tus vacilaciones, sino que puede robustecer tu confianza a medida que te sinceras. A veces, una simple confesión de «Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad», Marcos 9:24, basta para activar una atmósfera de milagros. Quizá te preguntes, ¿y si, a pesar de todo, el dolor persiste? Recuerda lo que hemos visto. Dios valora el proceso. Quizá te esté enseñando paciencia, dependencia o incluso preparándote para ministrar a otros que pasan por algo similar. Nada de esto significa que hayas fracasado o que tu fe sea insuficiente. Significa, más bien, que estás en la escuela de la perseverancia, donde, mientras sigues clamando, se forjan tesoros invaluables en tu carácter. Si en este momento te surge el anhelo de ser ungido y que oren por tu espalda, manifiéstate con un mensaje sincero en los comentarios. Tal vez encuentres eco en otras personas que tengan el mismo deseo, y de ahí nazca una cadena de intercesión que podría resultar en testimonios de sanidad y fortaleza. Dar ese paso valiente a menudo es el detonante de grandes bendiciones. Recuerda marcar tu respaldo con un «me gusta», si todavía no lo has hecho, para que más gente descubra que la unción y la intercesión pueden ser parte esencial del cuidado de su salud corporal y espiritual. Y si no estás suscrito al canal, considerar hacerlo te mantendrá conectado con contenidos bíblicos que fortalezcan tu fe en cada temporada de la vida. En el siguiente apartado profundizaremos en otro tema crucial:
la humildad para pedir consejo, y ayuda a quienes tienen autoridad espiritual o experiencia en la sanidad divina. A veces, el Señor tiene reservada una respuesta específica a través de esos vasos que Él mismo capacitó, y tu espalda, sedienta de alivio, podría encontrar un cauce de sanidad y descanso. La humildad de pedir consejo y guía espiritual. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo resalta que Dios ha establecido diferentes ministerios en la Iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4, 11, 12. Esta estructura no es un capricho, sino una expresión del amor divino que suple nuestras necesidades de múltiples maneras, incluyendo los aspectos de salud física y emocional. Cuando padeces un dolor de espalda que no cede y tras orar, ungirte o recibir intercesión notas que el malestar persiste, es posible que el Señor te oriente a buscar la sabiduría de quienes tienen autoridad espiritual o experiencia en temas de sanidad. La humildad es un factor clave. Acercarse a un líder, un consejero cristiano o alguien con dones de discernimiento implica reconocer que no lo sabes todo y que tus fuerzas no bastan. Lejos de ser un signo de debilidad, es una forma de obediencia y prudencia. La Biblia nos muestra diversos casos en los que personajes destacados recibieron la instrucción de profetas, sacerdotes o sabios a fin de acceder a la voluntad divina. El rey Josafat, por ejemplo, consultaba a los profetas antes de ir a la guerra y así evitaba decisiones precipitadas. 2 Crónicas 20. De igual modo, tú puedes encontrar en un líder de tu congregación o en alguna persona madura en la fe la dirección que necesitas para comprender mejor lo que Dios busca enseñarte con esa dolencia. Tal vez, en una conversación con un pastor o mentor cristiano, detectes algún patrón que fomenta tu dolor de espalda, una rutina laboral sobrecargada, un ambiente familiar hostil, un rencor escondido o una conducta que se opone a la palabra de Dios. Alguien con visión bíblica y experiencia podría orientarte a tomar pasos concretos de reconciliación, de reorganización de tu vida o de liberación espiritual. Pocas veces las personas logran ver sus propios puntos ciegos, y es ahí donde la guía de un observador externo lleno del Espíritu puede convertirse en una luz clarificadora. Por otra parte, no olvides la importancia de examinar si tu dolor se relaciona con un llamado ministerial que has estado resistiendo. Quizá el Señor lleva tiempo impulsándote a servir en cierta área, a realizar un cambio drástico o a lanzarte al campo misionero, pero has venido postergándolo. A veces, el cuerpo resiente esa contradicción interna, manifestando tensiones que no hallan otra vía de escape. Una charla con alguien que entienda de dones y vocaciones dentro del cuerpo de Cristo podría ayudarte a discernir si tu espalda te grita que ya es hora de obedecer. Este paso de buscar consejo no se limita a líderes formales. Hay hermanos de la fe, incluso sin título alguno, que gracias a su comunión profunda con Dios y su compasión cristiana pueden ofrecerte un oído atento y un consejo sabio. El denominador común es la humildad de admitir que, pese a tus esfuerzos y a tu devoción, aún necesitas la perspectiva y la oración de otros. En la multitud de consejeros está la seguridad. Proverbios 11:14 refuerza la idea de que no nacimos para caminar solos. Tu espalda, cansada de sostener tal vez más de lo que debía, podría encontrar alivio cuando te abres a esa dinámica del cuerpo de Cristo. Si sientes en tu corazón que ha llegado el momento de dar ese paso y pedir consejo, exprésalo con sencillez. Señor, reconozco mi necesidad de orientación. Muéstrame a quién debo acudir y dame valor para hacerlo. Después, permanece atento a los nudges o impresiones que el Espíritu Santo te dé. Quizás recuerdes el rostro de un hermano que pasó por algo similar,
o sientas que debes llamar a cierto líder de la iglesia con quien tienes confianza. No dejes pasar esas impresiones. La fe también se ejerce al actuar en consecuencia de lo que percibes en tu interior. Si lo deseas, puedes plasmar en comentarios tus intenciones de buscar consejo o ayuda espiritual, declarando que ya no quieres encarar solo el peso de esa molestia que te incapacita. Verás cómo otros se sienten identificados y cómo el simple hecho de confesar públicamente tu determinación será un impulso extra para concretar lo que el Espíritu te está guiando a hacer. Si no has expresado tu respaldo a este contenido, deja una breve señal de ello. Y si aún no formas parte de esta comunidad a través de la suscripción, hazlo sin reservas. Cada nueva enseñanza puede ser un eslabón más de la cadena que te conduzca a la comprensión plena de la voluntad de Dios para tu vida y tu salud. En el próximo bloque profundizaremos en la relación entre la obediencia y la sanidad, inspirándonos en un episodio bíblico donde un acto aparentemente sencillo de obediencia desencadenó una bendición de sanidad total. Quizás sea la pieza que te falta para ver un cambio en tu espalda adolorida. Obediencia que desata la sanidad. La historia de Naamán. En 2 Reyes 5 encontramos la historia de Naamán, un general del ejército sirio que gozaba de prestigio y victorias, pero que padecía lepra. Su relato nos enseña cómo la obediencia a las indicaciones de Dios puede desencadenar una bendición de sanidad que parecía inalcanzable. Aunque la afección de Naamán no era un dolor de espalda, existe un principio poderoso detrás de su testimonio. A veces, la instrucción divina para liberarnos de un padecimiento físico o para hallar el alivio que tanto anhelamos requiere un acto sencillo, pero cargado de humildad y confianza. Naamán acudió al profeta Eliseo buscando una fórmula espectacular, un ritual pomposo, alguna demostración de poder. Sin embargo, el mandato que recibió fue sorpresivamente simple. Debía lavarse 7 veces en el río Jordán. Aquello ofendió su orgullo. ¿No hay mejores ríos en mi tierra?, se preguntaba indignado. Sintió que lo que el profeta le ordenaba no estaba a la altura de su posición o expectativas. Pero cuando, después de reticencias, finalmente obedeció, su carne volvió a estar sana como la de un niño. Quizás, en tu lucha con el dolor de espalda, Dios ya te haya indicado algo aparentemente sencillo: cambiar un hábito, realizar ciertos ejercicios, descansar más horas o incluso pedir disculpas a alguien con quien te sientes resentido. Tal vez la instrucción no te atrae. Piensas que necesitas algo más espectacular o un método instantáneo de sanidad. Pero fijémonos en Naamán. Su orgullo casi lo hace perder la oportunidad de ser sanado. Fue solo cuando humildemente obedeció, sumergiéndose en aquel río, que experimentó la restauración completa de su cuerpo. Pregúntate si hay alguna indicación de parte del Señor, o quizás incluso de un profesional o consejero espiritual que has venido aplazando. ¿Acaso has desestimado el consejo de dar pequeños paseos al día, de invertir en una silla más ergonómica, de soltar un resentimiento muy arraigado, o de crear un tiempo de pausa y adoración matutina? Puede que el milagro que esperas consista, en realidad, en obedecer una instrucción simple pero determinante. Tu Jordán personal podría ser el deshacerte de cierto vicio, poner límites en tu trabajo o, por contradictorio que parezca, replantear tu dieta diaria. La experiencia de Naamán recuerda que el Señor no siempre operará con truenos y relámpagos. A menudo, prueba nuestra confianza al presentarnos un camino que parece ordinario, poco llamativo, pero cuyo trasfondo implica romper con el orgullo o la autosuficiencia. Si sientes que tu espalda clama por liberarse de un peso, físico o emocional,
Puede que la respuesta consista en un acto concreto de obediencia que no consideras grande, pero que exige humildad y fe. La Biblia resalta también la importancia de la constancia. Naamán debió sumergirse no solo una, sino 7 veces en el Jordán. ¿Qué habría pasado si renunciaba tras el tercer o quinto intento? Probablemente no habría visto la sanidad completa. Por eso es vital perseverar y no frustrarte si, tras iniciar esa instrucción que reconociste, no ves resultados al instante. Quizás debas sumergirte varias veces, repitiendo ese acto de obediencia con tenacidad hasta que algo extraordinario suceda en tu interior y con el tiempo en tu propio cuerpo. Te animo a reflexionar. ¿Hay alguna indicación divina que te haya llegado y que por parecer demasiado sencilla o fuera de tus gustos has estado dejando de lado? Este podría ser el momento de retomar ese mandato, de sumergirte en tu propio Jordán y de abrazar con humildad el proceso que tal vez sea la clave para tu espalda y, más importante aún, para tu comunión con el Señor. Si sientes esa inquietud, no dudes en escribir unas palabras reconociendo qué instrucción simple pero desafiante crees que Dios te está pidiendo acatar. Al exponerlo, no solo te comprometes más con la obediencia, sino que inspiras a otros a cumplir también el llamado divino. No olvides, si no has expresado tu apoyo a este contenido, un breve gesto puede difundir el mensaje a muchos que batallan, con dolencias físicas y necesitan este tipo de orientación. Y si no estás suscrito, considera hacerlo para no perderte las próximas reflexiones que, como esta, pueden conducir a la sanidad integral. En el siguiente apartado abordaremos la importancia de consagrar tu cuerpo como templo del Espíritu, un acto que conlleva decisiones diarias que pueden prevenir y curar más de lo que imaginas. Tu cuerpo como templo, decisiones que previenen y restauran. La Escritura señala que somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Una verdad que va mucho más allá de una simple metáfora. Si Dios habita en ti, tu cuerpo no es una mera carcasa. Tiene un significado sagrado que te invita a honrarlo mediante hábitos saludables y una vida apartada del pecado. Con frecuencia, el dolor de espalda o cualquier otra dolencia sirve como un toque de atención para replantear tu estilo de vida. ¿Estás cuidando tu templo con la dedicación y el respeto debidos? Puede suceder que, por ignorar sistemáticamente tus límites físicos y emocionales, hayas llegado a un punto de quiebre. Quizá descuidas el reposo, renuncias a una alimentación equilibrada, sobrecargas tus días con obligaciones y olvidas espacios de quietud para tu mente y espíritu. El resultado no tarda en aparecer. Tensiones, contracturas, fatiga crónica y, sí, dolores de espalda que claman por un cambio urgente. Considera la posibilidad de que Dios, a través de ese malestar, quiera llevarte a un nivel de responsabilidad mayor con tu propio cuerpo. Al asumir tu cuerpo como templo, no solo pienses en lo que comes o en cuántas horas duermes. Reflexiona también en las cargas emocionales que permites acumular. La Biblia exhorta a perdonar y a vivir en paz con los demás. Cargar rencores u odios puede manifestarse en una postura encorvada, figurativa y literalmente. Mientras tu mente se agobia, tu cuerpo puede contraerse. Por eso, cuando decides soltar resentimientos, pedir perdón o reconciliarte, a menudo se aligera algo en tu interior y tu espalda también lo percibe. Un aspecto vital es la administración del tiempo. Hacer de tus jornadas un maratón sin pausas ni devocionales puede rozar la insensatez. El descanso adecuado no es pereza, es un mandato divino que se vincula con el día de reposo. Tu columna puede sufrir si estás empeñado en ser productivo por encima de la salud
o si te falta un equilibrio entre trabajo y esparcimiento. Reordenar tus prioridades, incluyendo tiempos de alimento espiritual, podría ser el paso trascendental para prevenir males mayores. Otro punto importante es examinar si hay pecados específicos que, aunque no se relacionen directamente con el dolor de espalda, sí generan una carga invisible. Por ejemplo, vivir con ansiedad por ambiciones desmedidas, ceder a la envidia o al orgullo, puede traducirse en un desequilibrio emocional constante. Tomar conciencia de esto y arrepentirse, recibiendo la gracia de Dios, libera no solo al espíritu, sino también al cuerpo, que a veces somatiza esas tensiones. Puede que la conclusión de todo esto sea que Dios no te ha abandonado en tu dolor. Más bien, está iluminando áreas en las que necesitas un replanteamiento radical. Tu cuerpo es templo del Espíritu, y honrar ese llamado implica cultivar un estilo de vida que promueva la salud integral. Ahora bien, esto no significa que jamás enfrentarás enfermedades. Ni la mejor disciplina física, ni la vida más piadosa garantizan inmunidad absoluta. Pero sí hay una diferencia enorme entre atravesar una dolencia sabiendo que vives en obediencia y padecerla por hábitos irresponsables que ignoraste. Si anhelas dar un paso hacia la consagración de tu cuerpo, podrías comenzar orando así: Señor, reconozco mi cuerpo como templo tuyo. Ayúdame a cuidarlo, a respetar sus límites y a mantener la armonía en cada área de mi vida. Dame la gracia para soltar aquello que lo daña y para adoptar hábitos que glorifiquen tu nombre. Acto seguido, define acciones concretas. Revisar tu agenda, modificar horarios, planear descansos, incluso evaluar qué tipo de ejercicio o terapia necesitas. Recuerda que la fe y la acción caminan juntas. Si clamas a Dios, pero desatiendes tu cuerpo, es una contradicción difícil de reconciliar. Si lo consideras apropiado, deja un comentario describiendo algún cambio que piensas emprender en tu rutina. Para honrar más tu cuerpo como templo del Espíritu, tal vez sea dormir más temprano, tomarte un día de reposo, o finalmente acudir a terapia física. Pequeños pasos pueden resultar en grandes avances cuando te alineas con el propósito divino. Y no pases por alto la oportunidad de expresar tu me gusta si este contenido te habla al corazón, pues es una manera de alentar a otros a descubrir que Dios se interesa en su salud integral. Si aún no estás suscrito, valorar la suscripción te mantendrá en contacto con futuras reflexiones y enseñanzas que pueden seguir acompañándote en tu trayecto hacia una vida más sana, física y espiritualmente. En el siguiente bloque nos acercaremos al fin de este estudio, centrándonos en la dimensión de la adoración y la rendición total, un paso que puede deshacer cualquier nudo que permanezca en el cuerpo y en el alma. Prepárate, porque podría ser la culminación que tu dolor de espalda necesita para transformarse en un canto de libertad y entrega sincera al Creador. La adoración que libera, rendición total ante aquel que sana cuerpo y alma. Cuando el dolor en la espalda se torna una constante, puede robarte la atención y la energía de tal forma que cada paso sea una lucha. Sin embargo, la Biblia enseña que en medio de nuestras batallas, la adoración tiene el poder de romper cadenas y llevarnos a un nivel de libertad que sobrepasa la condición física. Quizás has orado, buscado consejo, revisado hábitos, y aún así sientes que tu espalda no cede. Es ahí donde la adoración se convierte en un arma poderosa que te ancla a la soberanía de Dios, recordándote que, aunque tu cuerpo sufra, tu espíritu puede elevarse por encima de la limitación. En el libro de los Hechos encontramos a Pablo y Silas encarcelados y con los pies sujetos en el cepo. Hechos 16, 22, 25.
No era un dolor de espalda, pero su sufrimiento físico era real. Aún en esa incomodidad, ellos decidieron adorar. A medianoche, entonaron cantos e himnos a Dios, y su voz resonó en la cárcel. El resultado fue un terremoto que sacudió los cimientos, abrió las puertas y rompió las cadenas. Esta historia enseña que, al exaltar al Señor, algo se quiebra, no solo en el plano espiritual, sino también en lo tangible. Las circunstancias se someten al poder de aquel que es digno de toda alabanza. La adoración va mucho más allá de una canción. Es una postura de rendición. Significa afirmar que tus ojos no se quedan fijos en el dolor, sino que se elevan para contemplar la grandeza divina. En cada nota que cantas o en cada palabra de exaltación que pronuncias, proclamas que Dios está por encima de cualquier diagnóstico, restricción o dolor que intente detenerte. Le dices a tu espalda adolorida: no tienes la última palabra, porque mi esperanza proviene de un Dios capaz de sanarme, sostenerme, y aun si no ocurre el milagro de la forma que espero, darme una paz y un sentido que me hacen superar cualquier pesar. A veces, entregarse a la adoración cuando se sufre parece contradictorio. Tu lógica te dice que no hay razón para cantar si persiste el dolor. Sin embargo, es precisamente en ese acto ilógico donde reside la fe. Cuando decides alabar a Dios sin importar la molestia, algo en tu corazón se expande. Reconoces su señorío absoluto y te alineas con sus promesas. Además, tu mente se enfoca en la verdad eterna, en lugar de obsesionarse con la dolencia, dándote un respiro que en ocasiones repercute físicamente. No es inusual que, al entrar profundamente en adoración, sientas distensión en los músculos, tranquilidad en la respiración y alivio en la tensión acumulada. Para poner esto en práctica, destina momentos en los que, deliberadamente, cantes o pongas música de adoración, aun si tu espalda se queja. No esperes a estar de pie si duele demasiado. Incluso desde una posición cómoda o reposo, deja que tu alma se conecte con la presencia de Dios. La clave no está en la postura externa, sino en la actitud interna de reconocimiento y alabanza. Podrías acompañar tus cantos con la lectura de salmos que exalten la fidelidad divina o repetir versículos que afiancen tu seguridad en que Él cuida de tus huesos y de cada fibra de tu ser. Sí, durante la adoración sientes la urgencia de derramar lágrimas, hazlo sin miedo. Puede ser una catarsis espiritual y emocional. A veces, ese llanto es una forma de soltar las tensiones que has guardado durante mucho tiempo. Al finalizar, tal vez descubras que tu cuerpo se siente un poco más ligero. No porque el dolor haya desaparecido al instante, sino porque tu interior ha sido consolado y fortalecido. Sería hermoso que compartieras abajo en un breve texto qué himno o canción te ha ayudado a adorar en medio de la aflicción. Al hacerlo, podrías estar guiando a alguien que hoy sufre un dolor físico similar y no sabe por dónde empezar para elevar su corazón. Cada testimonio o recomendación es un eslabón más en esta cadena de fe. Si todavía no lo has hecho, tu me gusta a este video será ese empujoncito que habilite a más personas a experimentar la bendición de la adoración como instrumento de liberación. Y si aún no formas parte de esta comunidad mediante la suscripción, no dudes en dar el paso para mantenerte conectado a futuros mensajes que siguen profundizando en la gracia que Dios otorga a quienes buscan su rostro en cada circunstancia. En el siguiente y último bloque, cerraremos este estudio dándote una invitación final para responder al llamado divino que, tal vez, se estuvo manifestando a través de tu dolor de espalda.
prepárate para un cierre que resuma todo lo aprendido y te brinde un empujón de esperanza y fortaleza. No te lo pierdas. Felicidades, querido hermano y hermana. Has llegado hasta este último bloque y quiero honrarte profundamente por tu perseverancia. Muy pocos se toman el tiempo para ir hasta el final de un estudio tan detallado, y eso revela la determinación y la sed espiritual que llevas en tu corazón. Si permaneciste hasta aquí, es señal de que anhelas algo más que un simple alivio temporal para tu dolor de espalda. Buscas encontrarte con la voz de Dios que a través de cada enseñanza te ha estado hablando de una manera personal. Llegar hasta el último bloque, en un mensaje tan extenso, no es cualquier cosa. Implica que algo en tu interior ha sentido el llamado a comprender, a reflexionar y sobre todo a actuar según la guía divina. Hoy te digo con toda convicción, tu búsqueda no ha sido en vano. Si hay un dolor que te acompaña, si hay un pinchazo que te incomoda cada vez que te mueves, o una carga emocional que te dobla por dentro, confía en que Dios ha estado usándolo para acercarte a su corazón. Durante estos 15 bloques, hemos explorado múltiples perspectivas, como el dolor de espalda puede ser un llamado a soltar cargas, como a veces puede indicar un cambio de dirección o una invitación a obedecer indicaciones aparentemente sencillas. La importancia de buscar ayuda, de vivir en comunión con otros, de cultivar la gratitud y de consagrar tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. Todos estos enfoques convergen en una misma verdad. Dios anhela tu bien integral, y en su plan, ninguna dolencia carece de sentido cuando se la entregas con fe. Si has avanzado junto a mí hasta aquí, quiero que lo expreses con un gesto muy simple, pero lleno de significado. Escribe abajo en los comentarios la siguiente frase original que he preparado para ti. He llegado hasta el final, porque confío en que mi espalda y mi espíritu encontrarán sanidad en Dios. Al escribir esta frase, sellarás públicamente tu compromiso con la fe en que el Señor puede obrar y está obrando en cada fibra de tu cuerpo y de tu alma. Además, me servirá para identificar a esos valientes de la fe que no se rinden ante la primera dificultad, sino que perseveran hasta lo último buscando la voluntad divina. Te invito asimismo a que expliques brevemente por qué decidiste llegar hasta el final de esta enseñanza. ¿Qué te movió a no soltar este estudio? ¿Sentiste que Dios podría estar hablando a tu situación concreta? ¿Te ha ayudado a descubrir una perspectiva nueva de tu dolor? Comparte tu experiencia, porque así podré saber quiénes son aquellos que verdaderamente toman el tiempo de formarse y crecer, y también otros lectores se sentirán animados a hacer lo mismo. Quiero que te sientas especial, pues realmente lo eres. Muy pocas personas llegan hasta el final de un contenido tan extenso y profundo, y eso habla de tu determinación por encontrar la respuesta divina. Dios ve tu dedicación y tu corazón sediento de verdad, y estoy seguro de que Él te bendecirá por ello. Si deseas dar un paso más de compromiso, deja también tu me gusta y comparte este video para que otras personas puedan beneficiarse de estas reflexiones. A veces, el simple acto de compartir puede representar la diferencia entre que un hermano con un dolor físico similar se quede sin esperanza o reciba la palabra exacta que necesitaba escuchar. Si por otro lado, todavía no te has suscrito, no esperes más. Hacerlo te mantendrá conectado a este canal que, día tras día, busca difundir la palabra de Dios y acompañarte en tu crecimiento espiritual. Ahora, antes de cerrar este video, quiero invitarte a quedarte unos minutos en silencio al final. Deja que la música de fondo fluya, sumérgete en la calma y aprovecha ese instante para rendirle unas palabras de alabanza y gratitud al Señor.
Confía en que esta quietud final forma parte del proceso de sanidad. No pauses el video. Permite que la atmósfera de adoración culmine su obra, generando una conexión inquebrantable con Dios en estos momentos finales. Recuerda, hay un secreto poderoso en el reposo. Cuando te quedas unos minutos en quietud, escuchando música de alabanza, tu mente desacelera y tu espíritu se dispone a oír la voz de Dios con mayor nitidez. Habla con Él, agradécele por el día de hoy y por haberte guiado a este estudio, que sin duda te ha ofrecido pistas nuevas para enfrentar tu dolor de espalda. No rompas la conexión. Mantén la comunión, porque a veces los últimos minutos de adoración en silencio son los que sellan la enseñanza en tu corazón. Te felicito con todo mi amor en Cristo por haber llegado hasta aquí. El Señor ha visto tu entrega y tu deseo. De cambio, no lo tomes a la ligera, pues Él se agrada de quienes le buscan con anhelo. Estate atento a los próximos minutos de música. Quédate quieto y exprésale a Dios tu gratitud, pidiendo, si es su voluntad, la restauración completa de tu espalda y la fortaleza necesaria para seguir avanzando. A esta altura, has consolidado numerosos puntos clave que pueden impulsar tu sanidad, tanto física como espiritual. Permíteme resumir en una última reflexión las enseñanzas más destacadas que has recibido a lo largo de estos 15 bloques y cómo puedes aplicarlas de forma práctica. Interpreta tu dolor. El mensaje central que hemos repetido es que Dios puede usar incluso un dolor de espalda para llamarte la atención. Revisa si hay cargas emocionales, hábitos tóxicos o actitudes de autosuficiencia que estén sumando presión a tu vida. Un dolor que no cede puede ser un semáforo en rojo. Algo anda mal y merece revisión. Suelta la sobrecarga. Aprendiste que muchas veces llevas pesos que no te corresponden, problemas ajenos, afanes excesivos, culpas pasadas. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, lo que significa que Él nunca va a imponerte algo que no puedas soportar. Si tu espalda sufre, puede que estés intentando cargar cosas que se escapan a tus límites. Habla con el Señor y suelta todo aquello que no sea tuyo. Examina tu relación con Dios. El ejemplo de Asa, 2 Crónicas 16, nos hizo ver que la obstinación contra el consejo divino puede traducirse en enfermedades que, en parte, reflejan la desconexión de nuestro corazón. Si no has buscado al Señor, como deberías, tal vez esa sea la causa profunda de tu molestia. Jamás es tarde para arrepentirte y volver a la comunión con el Padre. Persevera en el proceso. No todo dolor se va de inmediato. Puede que el Señor esté forjando en ti la paciencia y la confianza mediante una espera prolongada. En ese lapso, no bajes la guardia. Mantén una actitud de búsqueda con gratitud y alabanza, recordando el caso de Pablo y su aguijón en la carne. Cambia de ruta si es necesario. Como vimos con Saulo, hubo un golpe que lo sacó de su camino equivocado. Si tu espalda te obliga a parar, reflexiona si no es señal de que debes girar 180 km en algún aspecto de tu vida. Dios te ama lo suficiente como para no dejarte avanzar hacia un precipicio. La fuerza no es tuya. El ejemplo de Sansón demuestra que, aun con dones extraordinarios, si descuidas la presencia divina, tu cuerpo y tu misión colapsan. Tu dolor de espalda podría ser un testimonio de que ya no vas a pura fuerza humana. Necesitas volver a la dependencia total del Espíritu. La comunidad de fe es esencial. Gálatas 6:2 nos recuerda la importancia de sobrellevar las cargas juntos. Tus hermanos en Cristo pueden orar, aconsejar y sostenerte cuando tus fuerzas fallen. Quizá tu sanidad integral, física y emocional, requiera abrirte a la ayuda de los demás y no aislarte en el sufrimiento. La gratitud y la adoración rompen cadenas.
Aunque parezca paradójico, adorar en medio del dolor conecta tu espíritu con la verdad suprema de que Dios es todopoderoso. Tu espíritu se alimenta de esa certeza y a veces incluso tus músculos se relajan. Da gracias por cada pequeña muestra de su bondad y verás cómo tu perspectiva y hasta tu espalda se alivian. Considera la guía y la unción. La Biblia anima a pedir la oración de los ancianos de la Iglesia, a usar aceite como símbolo de la acción del Espíritu. Esto no es un ritual mágico, sino un acto de fe que expresa tu confianza en que Dios te puede sanar y guiar de manera integral. Honra tu cuerpo como templo, cambiar la alimentación, respetar el descanso, practicar ejercicios adecuados, liberar rencores. Todas estas prácticas concretas honran a Dios y evitan que la tensión se adueñe de tu columna vertebral. Y con esto culmina la reflexión de este extenso viaje por la manera en que Dios puede estar hablándote a través de un dolor de espalda. Te animo con todo mi corazón a que no dejes esta enseñanza en el olvido. Revisa, adopta y pone en práctica los consejos que más resuenen con tu situación. Dale espacio al Espíritu Santo para que evalúe tus caminos y permita que su luz revele áreas que requieren un cambio. Ahora que has llegado a este final, siéntete pleno, porque has recibido un panorama amplio de cómo tu cuerpo y tu espíritu se entrelazan para glorificar al Señor. Te has ganado el derecho de expresar esa frase con la que celebramos a quienes llegan hasta aquí. He llegado hasta el final porque confío en que mi espalda y mi espíritu encontrarán sanidad en Dios. Coméntala, hazla tuya y añade una breve explicación de por qué persististe hasta este punto. Estaré atento a tu testimonio. Deseo conocer tu historia y saber qué te motiva a seguir, pese a los obstáculos. Que el Señor, que ve tu perseverancia y conoce cada fibra de tu ser, te abrace con su tierna compasión. Confía en que si tu espalda se dobló por el dolor, en su nombre se enderezará, y tú podrás alzar la mirada al cielo con gratitud renovada. Ahora sí, cierra tus ojos. Deja que la música final de este video te acompañe unos minutos más. No la interrumpas. Regálate la oportunidad de sentir la paz y la dulce presencia de Dios que te fortalece en tu interior. Dedícale esos segundos de reverencia y dale gracias por todo lo que has aprendido. No rompas esta conexión sagrada hasta que el video termine por completo, pues a veces los últimos segundos de quietud son los que sellan la obra divina en el corazón. Que la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo, hoy y siempre. Amén.